Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a ver cómo calcular correctamente la resistencia de protección para un LED. Ya habíamos visto que un LED tiene dos terminales. ¿Cuál es su polaridad? Habíamos visto pues algo de historia también de los LED, pero nos faltaba ver que en cualquier circuito vamos a encontrar un LED siempre acompañado de una resistencia. La finalidad de la resistencia es limitar la corriente, mantener la corriente necesaria para que el LED ilumine con una intensidad adecuada sin quemarse. Normalmente si conectamos un LED a 5 voltios con una resistencia de 220 nos va a funcionar, y a 12 voltios con una resistencia de 1 kilo ohmio va a funcionar perfectamente. Pero hoy vamos a calcular exactamente qué resistencia necesita cada LED para su funcionamiento correcto. Hoy nos vamos a ayudar con esta tabla de voltaje y corriente que consume cada LED dependiendo su color. Esto es para LED convencionales, LED de baja intensidad. Lo ideal es que si vamos a diseñar un circuito, descargamos el datasheet con las especificaciones del fabricante. Así podemos saber el voltaje exacto y la corriente típica que nos va a consumir el LED que vamos a usar en nuestro circuito. En este circuito vemos que tenemos una fuente de alimentación de 12 voltios. Tenemos que averiguar el voltaje con el que trabaja el LED y la corriente que consume. Vamos a suponer que tenemos un LED de 3 voltios y que consume una corriente de 20 miliamperios. Para saber el valor de la resistencia tenemos que usar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Pero no podemos usar el voltaje de la fuente. Primero tenemos que descontar el voltaje que cae en el LED. Entonces la fórmula nos queda así. Entonces la resistencia para el LED sería igual a voltaje total menos voltaje del LED sobre intensidad del circuito. La intensidad que nos va a consumir el LED. Esto sería igual a 12 voltios menos 3 voltios, que es lo que nos va a consumir el LED, sobre intensidad del LED. Esto sería 9 voltios sobre 0.02 miliamperios. Entonces tenemos 450 ohmios de resistencia para este LED con este voltaje de fuente. Si el valor que nos da como resultado no coincide con alguno de los valores de las resistencias comerciales, buscamos en la tabla el siguiente valor comercial y dejamos esa resistencia. Y para saber de cuánta potencia tiene que ser la resistencia, potencia es igual a intensidad por voltaje. La intensidad es 0.02 por 9 voltios, 0.18 vatios. Como una potencia de 180 milivatios no es comercial, buscamos la siguiente. 250, un cuarto de vatio. Intensidad por voltaje es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. También de esta forma podemos encontrar la potencia de la resistencia. Aquí vemos otro ejemplo. Esta vez la fuente tiene 5 voltios. El LED es de 3.2 voltios, 20 miliamperios. El voltaje que cae en la resistencia es 1.8 voltios. 1.8 voltios sobre 0.02 amperios nos da 90 ohmios en la resistencia. 1.8 por 20 miliamperios
son 0.036 vatios. Esa es la potencia de la resistencia. En este caso, con una resistencia de 1/8 es suficiente.